Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, acompañarnos en estos hermosos coloquios que lleva organizando el doctor Francisco Gómez Montt desde hace muchos años. Yo creo que ya me considero parte de la familia de los coloquios de neurohumanidades. Lo he acompañado desde un inicio y realmente ha sido una travesía llena de pasión, ¿no? Entonces, gracias y felicidades, Francisco. Pues bueno, a mí me toca hoy hablar de la subjetividad y la violencia. Como les decía la doctora, pues yo llevo varios años ya trabajando como docente en la Universidad Iberoamericana. Y lo que he hecho ahí es que he llevado a alumnos de psicología a realizar prácticas en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, que mejor conocido como CEVAREPSI, que se puede decir que es el reclusorio psiquiátrico varonil de la Ciudad de México. Pues ahí básicamente lo que hago yo es acompañar y supervisar el trabajo de mis alumnas. Mucho también contener, bueno, alumnas y alumnos, ¿no? Mucho también contenerlos, porque el trabajo con esta población implica que ellos también se confronten a lo que yo diría que es lo propiamente humano, ¿no? Que es la angustia de escuchar discursos impregnados de violencia, impregnados de subjetividad, de una subjetividad que muchas veces atraviesa historias llenas de terror. Y pues básicamente de lo que se trataría también sería de cómo brindar ese espacio de escucha, ese espacio de acogida, ¿no? Cómo prestar, se podría decir en psicoanálisis, cómo prestar el cuerpo también en un trabajo donde hay estos sujetos no saben dónde poner esos afectos que los desbordan, ¿no? Entonces, lo difícil ahí también es cómo nosotros trabajar esos prejuicios que también nos defienden en la clínica frente al otro, para que no afecten nuestra forma de acompañarlos y escucharlos. Bueno, hoy les traje un texto que escribí, pero antes de leerlo quisiera hablar de estos dos conceptos que, pues, ¿no? El título de mi ponencia es subjetividad y violencia, ¿no? Entonces voy a hablar de la subjetividad y la violencia desde el psicoanálisis. Pues básicamente no se puede pensar el psicoanálisis sin pensar estos dos conceptos. Para Freud durante toda su obra hizo un gran esfuerzo por entender el psiquismo humano, inventar y construir conceptos para poder comprender cómo se está sujetando, cómo se está sosteniendo el hombre frente a los demás, ¿no? Y cómo se construye también el psiquismo para defenderse de la posibilidad de desintegrarse, ¿no? Y pues no sería cuestión de hablar de que todo es subjetivo, no va por ahí la cuestión, ¿no? Más bien de tratar de entender desde este enfoque psicoanalítico cómo toda historia está atravesada por traumatismos, por duelos, por vivencias de placer también, que van a marcar nuestra forma de vivirnos, nuestra forma de fantasear, nuestra forma de pensar, el porqué de nuestras pasiones, de nuestros deseos y principalmente la forma en la que nos vinculamos con los demás, ¿no? Hay un término muy bonito, desde mi punto de vista freudiano, que trabaja desde el principio de su obra. En 1895, Freud escribe un texto que se llama Un proyecto de psicología para neurólogos, ¿no? Es un texto muy complejo donde Freud trata de dialogar con la neurología de esa época, trata de entender cómo está funcionando el aparato psíquico. Pero es muy interesante porque eventualmente con el tiempo este texto fue pensado más como una metáfora de escritura, ¿no? O sea, se va alejando Freud de este intento de hacer una ciencia y más bien toda su metapsicología se convierte en una especulación para tratar de entender la clínica, ¿no? Él dice que todas sus propuestas metapsicológicas surgen de su escucha en la clínica y tienen como objetivo también poder entender al humano y poder escucharlo mejor. Y
pues bueno, él en toda su teoría también explica que el psiquismo se basa en una cuestión económica, ¿no? Y que justo él habla de esto que nombra el principio del placer, y dice que el psiquismo está siempre tratando de evitar todas esas vivencias de displacer que lo pueden desintegrar y lo pueden amenazar, y más bien se va construyendo a partir de la identificación de esas vivencias de placer, ¿no? Y el placer para él sería la disminución de la excitación. Y pues bueno, hablar del principio del placer también nos llevaría a introducir este otro concepto muy importante para él, que es la pulsión de muerte, que viene después en su obra, y ahí podríamos hablar también de violencia. Freud dice que todo humano está atravesado por la violencia en sí es constitutiva. Ahí podríamos dialogar Marcela y yo después, ¿no? Sobre esta cuestión de la bondad y la maldad, porque tampoco Freud está hablando necesariamente del humano como malo, ¿no? No, más bien él dice que la violencia es constitutiva, pero la violencia también es potencia, y a partir de ella podemos crear también, ¿no? La creatividad, la forma de vincularnos, sí tiene que ver con esta pulsión de muerte, pero la pulsión de muerte tiene que ver también con la forma en que los vinculamos con los demás. Y pues muchas veces esta tendencia también destructiva, que se vincula con el principio del placer, porque sería esta tendencia a la inercia, la reprimimos, y muchas veces es por esta represión que nos cuesta tanto trabajo a veces escuchar estas historias llenas de violencia, ¿no? Porque pues también nos tocan algo de nuestra esencia humana, y pues todo aquello que para sobrevivir reprimimos. Bueno, ya no les dije, el término del cual Freud habla en 1895 es el desvalimiento original. Él va a decir que todo ser humano, o va a plantear este mito del origen, donde va a decir que todo ser humano nace desvalido, y en este desvalimiento nace con esta gran necesidad de ser cobijado por un otro, ¿no? Es gracias al otro que realmente puede sobrevivir, porque tiene todos estos estímulos de excitación internos que tendrían que ver para él con esta necesidad de ser alimentado, que el bebé no entiende. Entonces viene un otro, lo cobija, le da alimento, le da calor, y es ese otro que él va a nombrar el complejo del prójimo, que también lo va a insertar en la vida y le va a dar la posibilidad de investir. Pero otra cosa que dice Freud es que es también ese otro el que se vuelve amenazante para el bebé, porque al no estar, ¿no? Al desaparecer, al no estar en su campo de visión, y a él volver a tener hambre, muchas veces ese otro también se vuelve amenazante. Entonces, para que el bebé pueda sobrevivir, se da este mecanismo que no se ha trabajado mucho, pero que es muy interesante en psicoanálisis también, que es la desestimación, el rechazo de este desvalimiento que es propio a todo el humano, ¿no? Entonces, muchas veces también por este rechazo de lo que es tan propio, de esta gran soledad existencial que llegamos a sentir, pues se rechaza la subjetividad y se rechaza la violencia. Pero pues en la clínica, por eso en la clínica psicoanalítica se dice que es muy importante trabajar con uno mismo, tratar de elaborar, ¿no? Su propia historia para poder también escuchar al otro. Y pues más aún cuando uno trabaja con poblaciones pues atravesadas por historias tan violentas como les decía, ¿no? Pues en mi experiencia en el Cebarepsi, y ahorita les voy a leer un texto que escribí, pues como les decía, se tiene que trabajar con lo corporal, se tiene que trabajar con lo doloroso, con el sufrimiento que nos atraviesa a todos, y principalmente con el sufrimiento que nos trastoca a nosotros, ¿no? En esta cuestión que tendría que ver tal vez con la empatía de la que hablaba Marcela, pues de lo que estamos escuchando sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Bueno, yo les traje un texto hoy. Tengo muchos otros textos más académicos, pero hoy quisiera compartir con ustedes un texto que escribí desde los afectos. Se podría decir que tiende más hacia lo poético que a lo académico, a partir de la experiencia que tuve después del suicidio de un paciente con el que se trabajó dentro del Cebarepsi.
este texto lo nombro escritura desastrosa, hacia una clínica escriturada de la exclusión. Para Rosa y su potencial creativo en devenir, para Niceto y la huella memorial de su transitar por el mundo. A continuación les presento, a quienes deseen brindarme su atención, un intento de escritura desastrosa, cuyo fin es tratar de transmitir el desastre mismo de la ausencia de mirada que inunda un mundo de seres excluidos. En este intento, trataré de darle voz a aquellos sujetos que han sido rechazados de una posible mirada simbólica, acto que los reduce a un lugar de cosificación y eventualmente a un no lugar en la aniquilación. A los oyentes que están escuchando mi voz al leerme en voz alto, les pido que me acompañen en este angustiante viaje a través de una experiencia reanimada, acontecida en el instante de su reinvestidura. Viaje a través del abismo de uno mismo. Al redactar este texto, cierro los ojos y escribo las palabras que le dan lugar a las imágenes que me vienen a la mente. Me transporto al exterior del reclusorio psiquiátrico donde trabajo una vez por semana. Al ingresar, una mujer policía invade con sus manos los contornos de mi cuerpo. Después de sucumbir pasivamente a la revisión transgresiva de mi vestimenta y mis pertenencias, ingreso a un túnel grisesco alumbrado con luz fluorescente. Me imagino a mí misma observando a mi cuerpo desde el exterior mientras cruzo por dicho espacio transitorio, como si estuviera mirando una película sobre mi propio transitar por este mundo. Escucho a lo lejos la sofocación de mi propia voz. La reja del final del túnel conduce al interior mismo de la institución, el espacio más vacío del lugar. En primera instancia, antes de percatarme que desde ese momento ya formo parte del encierro, se siente en la piel un escalofrío estimulado por una atmósfera donde no calienta nunca el sol. El frío penetra los huesos y ofrece lugar a la existencia de un cuerpo en suspenso. Por un momento, es una especie de transición en el proceso de individuación que cala la materia corpórea entre el caos y la nada. Un cuerpo suspendido donde el infinito de lo desconocido se percibe aterrador. Un respiro más, tal vez 2, 3, 4, 5. El momento de pasmo se desvanece, llevándonos al reconocimiento de la presencia del propio cuerpo dentro de un contexto nuevo y extraño. Los sentimientos comienzan a captar las formas, los olores, los sonidos uniformes, los diálogos complejos que habitan el lugar. La primera vez que uno entra a esta zona, siente una angustia tremenda. La existencia misma se percibe amenazada por la aniquilación. El ser suspendido, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Acaso la angustia desaparece? Las barreras que definen los contornos entre el tiempo y el espacio, entre la forma y la materia, entre la luz y los objetos. O más bien, es el ente invadido de afecto que inunda la psique en alerta frente a lo desconocido, confrontándonos a un sentimiento de peligro inmanente. Es curioso, pero cuando uno ya conoce la institución y la ha llenado de representaciones varias o de mapas complejos, el espacio gélido y amenazante se convierte en cálido y hospitalario. Uno siente alegría cuando cruza las rejas metálicas, realiza los trámites tediosos y accede por fin al corazón de la institución. Encontrarse con rostros conocidos que se alegran al verte ingresar, caminar hacia la terraza que invita a recibir los rayos cálidos del sol. Es ahí donde solemos trabajar. Un área relativamente cómoda para escuchar historias de vida bañadas de violencia y de dolor, traumatismos de infancia, culpas, miedos, abandonos, delirios, narraciones que se introducen en el cuerpo en búsqueda de ser reescrituradas a través de la presencia de un otro, a través de su mirada y de su escucha que reciben y delimitan los contornos de las voces de aquellos seres desahuciados. Esas voces que con el paso del tiempo dentro de ese lugar se pierden en el silencio frente a la amenaza del eco perpetuo que no resuena para nadie. Especie de melancolía siente uno cuando recibe al grupo de individuos que bajan por las escaleras que conducen al mundo de sus dormitorios. Sí, al mundo de sus dormitorios. ¿Por qué mundo? Porque es en la finitud de las paredes y en las púas eléctricas que se revela el fin del mundo para muchos de ellos. Hombres desujetados por una sociedad que los marca con la letra escarlata del no lugar. Tú eres un inimputable. Tú, enfermo mental, no tienes la capacidad para entender y responder por tus propios actos.
Melancolía siente uno al ver bajar a tantos seres perdidos en un mundo que solo encuentra sentido en el sinsentido de sus propios delirios amenazantes. Uno puede olvidar fácilmente que estos sujetos están invadidos por un lenguaje singular, que invita al acompañante a acceder a sus propios espacios de locura, porque escuchar no es convertirse en un autómata con herramientas perfectas que curan a quien compadece, no. Escuchar es reconocer también la propia vulnerabilidad y los fantasmas que nos habitan, reconocer que solo tenemos la presencia de un cuerpo que ofrece la humildad de un alma que se abre como espacio de acogida. Eso hace escuchar la locura de otro, revela en quien presta su mirada y su escucha un mundo abismal que se abre al infinito de su propio interior inconsciente. Perturba pensar en la posibilidad que uno puede reflejarse en la locura y la violencia que habita en la alteridad. Escuchar a un hombre que ha asesinado a su madre durante un golpe maniático, otro que ha asesinado a su padre al considerarlo una figura diabólica, aquel que no sabe muy bien qué fue lo que hizo, ni cómo, solo que lo culpan de un crimen cometido contra alguien de su vecindad. La violencia de los discursos no se limita al pasaje al acto, sino que se extiende y origina en la crueldad de aquellos que rodearon a estos hombres en la infancia. Historias invadidas de incestos y de agresiones radicales, infligidas por padres inmorales. Yo tuve incesto con mi madre, no llegué a tener coito porque estaba aún muy chico. Ella se desnudaba lentamente y se acostaba conmigo besándome y haciéndome besarla. Quisiera olvidar, grita en llanto este sujeto que acabo de citar. Bendita represión, menciona uno de mis alumnos que le brindó un espacio de atención. Madres, padres, tíos, abuelos incestuosos. Estos son los que habitan esta tierra también. Los mundos de burbuja solamente, ¿no? Los mundos de burbuja que solemos inventarnos solamente sirven como una defensa para encerrarnos en una constante mentira. El hombre es el lobo del hombre, no nada más. El hombre bañado también de deseos incestuosos y criminales que tienen una gran capacidad para destruir a sus seres queridos. El amor bañado de violencia, la violencia bañada de sexualidad. No existe la fraternidad universal, existe la crueldad en el cariño, la guerra en tiempos de paz. Tánatos impulsando a Eros nacida de Tánatos, paleta de sentimientos que siempre se hablen a la infinidad de colores y formas que nunca limitan a la posibilidad de pensar al ser humano. El rostro del hombre que invita a penetrar en la máxima alteridad y corrompe con el espacio en la grandeza de su existencia. Mi existencia, su existencia, arranque de individuación, imposibilidad de comprensión, mundo de intuición. Respiro para disminuir el ritmo de mi escritura. Siento a mi tórax reducirse mientras me confronto en lo que quisiera expresar a continuación. Desvío mi atención por un momento, pero retorno y continúo. Tanta potencia abre a pensar el ser. Tantos rizomas, mapas, caminos o surcos abiertos a múltiples posibilidades por devenir. Tantas historias por escuchar, repletas de acontecimientos reescriturados en presente, presentes que se escapan en el intento de ordenar palabras, palabras que marcan lo complejo de un mundo pulsional, voz, escucha, mirada, resonancia. Belleza en la singularidad de cada relato y de su carga afectiva que lleva consigo otros discursos inconscientes que atraviesan los cuerpos en transferencia. Transferencia que por sí misma es un mundo de potencialidades. Limitarle en la interpretación es también un intento de violación. ¿Qué me trata de decir el paciente en la clínica? ¿Quién soy yo para él? ¿Cómo desvanecer los contornos de mi ego para crear un espacio que hospede la potencia de su devenir? ¿Y qué hay de la muerte en el terreno de la clínica y de la escritura? La muerte como potencia creativa. De nuevo siento en el estómago un ardor que me remite a una angustia corporeizada. Aún no tengo claro qué puedo decir sobre la muerte. Quisiera pensar que me falta un largo camino por recorrer. La muerte como finitud de la vida anímica, limitada por el reloj biológico que va envejeciendo y agotando las células al interior del cuerpo. Un día
Ya no respiraré. Ese día espero, mis hijos me recordarán con amor, mis amigos con ternura, mis pacientes con honor. Mi cuerpo y mi alma ya no estarán. Seré solo un cúmulo de partículas ardientes insertadas en las huellas psíquicas al interior de los sujetos que delimitaron mi camino. Seré los restos de pasajes y acontecimientos, transitares neuronales que crean galaxias unificadas en la diversidad de lo que fui dejando a mi alrededor. Seré con y para el otro, partícipe de la intimidad de sus recuerdos, algunos enterrados, otros vivientes. ¿No es acaso el ser para la muerte un ser para y con el otro? ¿No podemos pensar que ahí reside la trascendencia del humano? Pensar en este momento la muerte es una ardua labor porque me remite inminentemente a la ausencia de un corazón latiente, la ausencia de un hombre en particular. Hace algunos días nos enteramos que una persona con quien trabajamos, a quien se le brindó un acompañamiento terapéutico, había fallecido, se había suicidado. ¿Se le puede brindar una escucha a un muerto que ya en vida proyectaba pocas luces de apertura a la hospitalidad de una mirada desalentadora? Abro los ojos y detengo la escritura. El sol tiñe mi visión con un tono azulado mientras veo el contraste entre el azul del cielo y los cientos de edificios que albergan nuestra ciudad. Escucho el sonido de los aviones. Pienso en aquella libertad espaciotemporal que anhelaba tener este sujeto a quien el encierro mató. Les voy a hablar de Aniceto. No omito su nombre porque considero que es digno de ser nombrado. El nombre, aquel significante que trae consigo una historia llena de simbolismos y construcciones discursivas, debe pronunciarse porque aniquilarlo en escritura podría llevarnos también a aniquilar la representación misma desde su subjetividad de aquel individuo atormentado. Aniceto se me acercó un día para pedirme desesperadamente ser escuchado por el grupo de psicólogos universitarios. Aunque me esfuerzo por visualizar aquel momento en el cual se acercó a mí por primera vez, no puedo evocar las palabras que me dijo. Mi pensamiento se desvía como si hiciera un intento de alejarme lo más posible de esa huella que ahora se presenta como un túnel blando que lleva a la nada, aunque ese desvío sí me remite al momento previo de mi reencuentro con él. Recuerdo que entonces estaba llamando a través de un portón a aquellos varones con los que trabajamos cada semana. ¿Qué hay detrás del portón? Sujetos recostados en el suelo, parados o caminando, muchos de ellos hablando con compañeros reales o invisibles, otros estáticos frente a la cabina telefónica, marcando llamadas que comúnmente no son respondidas por los destinatarios, debido al previo aviso que brinda la grabación de una voz desconocida. Usted tiene una llamada desde el reclusorio. También hay algunos que simplemente toman el sol, otros que se acuestan en sus camas durante el día y la noche, esperando el fin de su sentencia, o tal vez, como Aniceto, aguardando encontrar las fuerzas para darle fin a sus vidas. Pero quiero evitar cualquier interpretación equivocada. Dentro de este lugar hay hombres con una extraordinaria insistencia por seguir viviendo, la cual llena el espacio de potencia y excitación. Vida, muerte, cuerpos carcomidos, cuerpos decentes, cuerpos deseantes. No conocía bien a Aniceto, más bien debo decir realmente que no lo conocí para nada. Solo conozco algunos fragmentos del motivo por el cual se encontraba recluido, así como lo mencionado por mi alumna en supervisión sobre su trabajo con él. Qué curioso, ¿no? No conocer nada de la historia de un sujeto y tener la representación de su rostro tan impregnada en la mente, la representación de un rostro que se desvanece cuando trato de invocarla, como si el alcance de dicha huella trazada con tinta negra se tornara en una presencia imposible, tinta negra que no se borrará jamás. ¿Acaso dichos trazos pueden ser aperturas hacia un devenir en potencia? ¿Se puede crear deseo a partir de la inercia de un sujeto? ¡Qué doloroso pensamiento! Mejor retornar al cansancio y a la imposibilidad de pensar antes de convertir la muerte de un otro en una potencia de devenir en escritura. La culpa paraliza acaso el relato escriturado. Acompáñenme en la destrucción de la misma para impulsar la vergüenza de una estructura desnudada. Estoy muy insatisfecha con el discurso racionalizado que trato de elaborar.
¿Cómo evitar la transgresión de un ser suspendido por la muerte? Temo escribir porque no quiero resignificar erróneamente las secuelas que este proceso ha dejado en los afectos. Trato de elaborar el desastre que me habita. Quisiera escribir puro balbuceo, retornar al goce de un lenguaje que no fue delimitado por significantes compartidos. Suspendo la escritura, pero al voltear la cabeza, mi visión distingue un rostro conocido, una mujer que marcó mi infancia. Me levanto de mi asiento y le doy y recibo un abrazo. Un abrazo tan tierno de una presencia que le brindó seguridad a momentos difíciles de mi vida, momentos cuando mi madre estuvo enferma y casi muere. Es ese abrazo que se dilata y es en su dilatación lo que me permite escriturarlo. Tras el abrazo compartimos una conversación que me sació el gusto de volvernos a encontrar. Nos separamos y ella continuó con su visita de la librería en donde suelo trabajar y donde estaba en el proceso de escribir este relato sobre Aniceto. Regreso a mi asiento. Minutos después ella se vuelve a acercar y con lágrimas en los ojos me platica del agradecimiento que siente con mi madre por haberle brindado el corazón abierto, gratitud que también siento por ella al haberme cuidado mientras mi madre estaba en tratamiento, lapso de una cálida acogida, azares de la vida. Mi recuerdo de Aniceto ahora se colapsa con el abrazo de esta tía lejana y Aniceto evoca en mí el dolor y el amor de mi propia infancia. Mi visión se torna borrosa, limitada por el aumento de excitación que se acumula entre la cafeína y mi encuentro fortuito. Decido entonces cerrar el ordenador por un momento. La muerte de Aniceto se ha alejado aún más de mi escritura, como si las huellas que se originaron al recibir la noticia de su suicidio crecieran en potencia y se distanciaran progresivamente de su lugar de origen. Retomo fragmentos y citas escritas poco después del acontecimiento que marcó este inicio para tratar de capturar algo de este sujeto inalcanzable. Si yo pudiera, si solo me lo dejarían, me pararía en un juicio para explicar que yo no soy malo, que yo soy un hombre de bien, pero no me dejan alzar la voz, no me dan la palabra, decía Aniceto. Tú, enfermo mental, no entiendes ni tu propia conducta. ¿Cómo crees que podrías defenderte ante un tribunal? Los locos no tienen voz en la jurisprudencia. La ausencia de ley movilizó la construcción del delirio de Aniceto y el no lugar lo llevó a situarse dentro de sus alucinaciones en un juicio final después de la muerte. Si me suicido, me iré al infierno, respondía con certeza. Si me dejaran alzar la voz, viviré, se decía a sí mismo. Aniceto manifestaba temor frente a la posibilidad de terminar en el infierno, del lado del mal. Pero le inspiraba terror seguir viviendo en un encierro ausente de mirada y reconocimiento, lo cual se había convertido en una perpetuidad insoportable, en un presente eterno. No puedo evitar sentir que pude haber hecho más, que no supe escucharlo, me decía mi alumna que lo acogió, pero detrás de ese decir doloroso, ella reconoce difícilmente que siempre se trató de un proceso más profundo que no involucró en lo más mínimo la responsabilidad ni el llamado a la salvación. El sentimiento de culpa es común a los seres humanos y nos unen el tormento y el dolor. Aniceto murió en el ahogo de una melancolía llena de culpabilidad. No soportaba la imagen recurrente de lo que había cometido, ni tampoco soportaba la posibilidad de haberse desplazado al lado del mal. Pero lo que resultaba insoportable a Aniceto era la poca claridad que se le brindó sobre su responsabilidad en el asunto. Qué irónico, ¿no? Ser considerado inimputable, no responsable o culpable del acto cometido, pero morir en un terrible tormento de culpas devastadoras, sin posibilidad alguna de forjar lazo social a través de las mismas. Los afectos, al igual que los sujetos, son más hermosos cuando se les invoca en conjunto. Me formulo entonces interrogantes inesperadas. ¿Cómo hacer del recuerdo de Aniceto un recuerdo en sí inaccesible, una explosión que dé lugar, a partir de la invocación de su rostro desvanecido, a la multiplicidad de cientos de otros rostros que aún vivientes, sujetos excluidos de una mirada cálida y de una escucha sostenida? ¿Cómo intentar investir sus cuerpos y existencia de un potencial creativo que escape de una muerte en vida y los anime? ¿Cómo crear una clínica de la exclusión? Quisiera invitar a que el caos de esta escritura en tinta negra se llene de un espectro de colores que nos convoque a darle lugar a un mundo que no está constituido a través del espejo, constituyente, desborde, sin bordes, desbordado.
Hagamos una clase de costura para bordear una mirada que invita a escuchar la singularidad de cada historia. La voz nunca está lejos de la mirada. Para comenzar a concluir, les pido que piensen en un bebé viendo al horizonte. ¿Por qué tendría él necesidad de movimiento si no hay alguien que invada su cuerpo de amor? El bebé triste y desvalido solo mueve sus ojos contemplando el vuelo de una mosca a su alrededor. ¿Cómo transmitir esta representación invocada al mundo de sujetos excluidos, de sujetados? Ahora piensen, por favor, en un bebé que mueve todo su cuerpo al ver a su madre que se aparece frente a él y le habla con sonidos conocidos. El espejo nos constituye, desde el inicio, le da sentido a nuestras vidas, le proporciona excitación a los contornos de nuestro cuerpo. ¿No se han preguntado sobre las cosquillas? ¿Por qué no podemos hacernos reír a nosotros mismos a carcajadas? Esa risa incómoda repleta de excitación que embiste el cuerpo libidinizado. ¿No es eso el amor de una madre que en la ausencia de completud encuentra potencialidades en el cuerpo, otro, diferente, del pequeño que tiene enfrente? ¿Quién les hará cosquillas a los hombres en reclusión condenados a la inimputabilidad, a quienes ni una visita íntima les es permitida? ¿Quién invade sus cuerpos de amor? ¿El recuerdo de una madre ausente o en exceso presente? ¿De un padre deseante o devorador? ¿Muerte en vida o potencia? Termino este comienzo con una cita de Gilles Deleuze. Lo propio de la libido es rondar la historia y la geografía, organizar formaciones de mundos y constelaciones de universos, derivar los continentes, poblarlos de razas, de tribus y de naciones. Que ser amado no envuelve paisajes, continentes y poblaciones más o menos conocidos, más o menos imaginarios. Muchas gracias. Thank you.